Muy buenas, y aquí estamos con un caso, pero antes de comenzar os voy a decir que acordarse de darle al like, que solamente es pulsar un botoncito. Y bueno, y quien no esté suscrito, que se suscriba, que no cuesta nada, que no vale dinero. Hoy nos vamos a ir a Barcelona, al año 2018. Y para mí es un caso que no sé ni qué descripción buscarle, porque vamos a hablar de una niña con 13 años y yo cualquier cosa que le hagan a una criatura está por encima de todo. Es el crimen de Laia. Algunos de ustedes quizá ya lo conocéis, pero bueno, os voy a contar. Laia tenía 13 años y era una niña muy feliz. Ella nació en China, con 14 meses fue adoptada y creció y vivió siempre en Vilanova y la Geltrú. Laia medía 152 centímetros y su peso era de 37 kilos. Y diréis, ¿por qué nos dice estos datos que nos da igual? Bueno, pues cuando sepáis después qué sucedió con ella, os podéis imaginar con 37 kilitos y esa altura, pues no deja de ser una niña. Una niña. Era vivaracha, alegre, fuerte, valiente. Nada le frenaba, solo había una cosa que le daba miedo a ella, y era la oscuridad. Disfrutaba de la vida, iba a inglés, le encantaba ir a la academia, cantaba, bailaba y era muy cariñosa con todos. Se había apuntado a teatro y ahí había coincidido con una compañera que se cambió de colegio y se dejaron de ver, y coincidió con esa compañera y bueno, estaba súper contenta, ¿no? Con haberse encontrado con su amiga. Tenía muchos sueños, muchos objetivos. Cada día quería ser algo diferente de mayor. Un día quería ser médico, el otro te decía que quería tener una tienda de ropa. Bueno, yo creo que es lo típico de la edad, ¿no? Laia, como muchos otros días, pasa la tarde con sus abuelos en un conocido barrio de Vilanova y la Geltrú, en Barcelona, que no lo he dicho antes. Ese día era 4 de junio del 2018 y eran las 6:50, las 7 menos 10 de la tarde. El padre viene a buscarla. Mamá, dile a la niña que baje, que ya estoy llegando. Mm, el padre de la pequeña, que como siempre la va a recoger. Y normalmente él dejaba el coche en el mismo portal. ¿Qué pasa? Que en esos días había obra y le obliga a aparcar unos metros más adelante. Entonces, claro, ese hombre no ve, no está pegado completamente a la puerta del edificio. Ahora os diré por qué os digo esto, ¿vale? Pues nada, avisada Laia, se despide de sus abuelos, le dicen mañana más, que se quedaba todos los días allí o casi todos los días. Les besa y tras cruzar la puerta baja al primer escalón. Sus abuelos viven en un segundo piso. El bloque solamente tiene dos pisos, tiene el primero y el segundo, y el hall. Pues la abuela de Laia corre como siempre a la ventana para verla salir del portal y bueno, desde la ventana pues le decía adiós con la mano, típico de los abuelos. Solo pasa un par de minutos cuando su hijo, el padre de Laia, vuelve a llamar de nuevo. Ya ha bajado. La madre, la abuela de la niña, vuelve a la puerta y empieza a llamarla. Laia, Laia. No hay respuesta. La pequeña Laia no está. Un vecino del primero que sube la escalera en ese momento les dice que no se ha cruzado con la niña, que él no la ha visto. Arrancan las dudas, quizá ha salido y no la han visto. Claro, y como el coche del padre había parado unos metros más adelante, no en la misma puerta donde paraba siempre, pues ahí queda una pequeña duda, ¿no? Su abuela desde el minuto 1 señala que estaba en la ventana y que no la ha visto salir. Pero bueno, es que la niña no está. La niña ha tenido que salir. La búsqueda arrancó de forma inmediata. Aunque nadie la vio salir, por si era un error, se recorrieron las calles aledañas, pero sin rastro ninguno. La policía local se unió a las búsquedas, también algunos familiares. No aparece, no aparecía por ninguna parte. Laia no estaba. Mientras sus padres interponían la denuncia por desaparición ante los Mossos de Escuadra, los tíos de la pequeña, acompañados por los agentes locales, centraron la mirada en el portal. Llamaron puerta por puerta y bueno, lo que no era muy difícil, porque cada planta solo había dos casas. O sea, en el primero había dos casas y en el segundo había dos casas.
una de ellas siendo la de los abuelos, ¿no? En el segundo piso la niña no estaba, pues una de las viviendas era la de los abuelos y su abuela la había visto bajar el primer escalón. O sea que en la planta segunda no estaba. En la planta primera, uno era el vecino que entró en ese mismo momento y dijo que no se había cruzado con la niña. Y el otro vecino que quedaba tardó en abrir un montón la puerta. En esa casa estaba Juan Francisco López. No vivía en esa vivienda, era hijo de los propietarios. Había regresado de un viaje a China y había acabado allí en casa de los padres. Y estaba solo en el domicilio, aunque poca gente lo sabían, porque su padre estaba acompañando a la madre en sus últimas horas de vida en un hospital. Cuando llamaron a la puerta, los tíos de Laia y la policía, abrió diciendo que allí no había nadie. Cuando le dijeron que estaban buscando a la niña, ni se inmutó, no se sumó a la búsqueda de la menor, como sí hicieron el resto de vecinos. Todos se volcaron a buscar a la niña. Yo creo que, bueno, como haría cualquiera, ¿no? El suelo de la casa estaba mojado, el cubo de la fregona tenía agua teñida de rojo, y un fuerte olor a lejía impactó a todos. Esta actitud ya hizo sospechar a los familiares de Laia, que pese a ello continuaron buscándola en el camino a su casa. El vecino tenía la puerta cerrada con llave y se resistió a abrir, aunque ante la insistencia de los familiares acabó por ceder el paso. Entraron y vieron un cuarto muy desordenado, lleno de todo tipo de objetos. Bajo un colchón encajado con una maleta estaba el cuerpo sin vida de la niña. Estaba semidesnudo y tenía una correa de perro alrededor del cuello y unos cuchillos clavados en uno de sus oídos. Fueron solo 2 horas lo que duró la búsqueda, pero ya no pudo hacerse nada por la pequeña. Estuvieron 2 horas buscándola, pero claro, sin imaginarse que no sé cómo definirlo, que este tipo de ser podía haber hecho lo que hizo, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar eso? Tú piensas, pues, que ha salido por la puerta, o yo qué sé, tú puedes pensar 1000 cosas, lo que no vas a pensar es eso. Y además con el control total, el padre fuera, ¿no? En la puerta. La abuela la despide por la puerta y se asoma a la ventana. Vamos. Es que nadie se puede pensar eso. Estaba en una habitación sentada en el suelo con los pies juntos y el cuerpo hacia adelante. Su cabeza estaba dentro de una maleta, como si hubieran intentado introducirla en el interior. La descripción de la escena desgarra. Se trató de un acto cruel, de principio a fin, y con una maldad absoluta, sabiendo lo que hacía, cómo lo hacía y lo que estaba sufriendo la niña, afirma la sentencia del Tribunal Supremo. Describir el horror que vivió Laia se antoja imposible. Tremendamente doloroso. Fue bio. Murió asfixiada, aunque tenía multitud de golpes y cuchilladas, fruto de un monstruo. Cuando antes os decía el peso y la altura, a esto es lo que me refería. A ver, que hay monstruos para todo, porque incluso hasta los bebés le hacen cosas. Pero bueno, estamos en este caso, ¿no? ¿Cómo puede un ser sentirse atraído? Es que no cabe. Yo creo que en una cabeza humana normal no cabe eso. No cabe, yo no lo puedo entender. Bueno, pues hubo ensañamiento calificado de despiadado y perverso por el alto tribunal. Se considera probado que Juan Francisco López abrió la puerta cuando la niña pasaba por delante de ella, cuando bajaba para encontrarse con su padre, y la introdujo por fuerza en la vivienda. La agredió Sex, la golpeó, la acuchilló y la mató. Sonia es la madre de Laia: nuestra condena es peor. Durante el día puedo pasar por todos los estados de ánimo posibles, excepto el de la alegría. Aparece la rabia, el dolor, la tristeza y la ansiedad. Es que yo no sé, vamos, eso tiene que ser. Intenta salir adelante, pero no puede. Me levanto cada día con ganas de no hacerlo. Lo hago por obligación. Por otro lado, Juan Francisco cumple la máxima pena
pero la nuestra es peor, dice la madre. La peor condena se la llevó Laya. Ella fue la primera. Luego nosotros. A su hermano le tocó crecer de repente. Lo único positivo y que pienso es que él está encerrado y mi hijo no se lo va a encontrar por la calle. Eso es agarrarse a donde puede. La pobre madre, yo no sé, vamos. Que él esté encerrado no repara mi daño. Ya ella no va a tener más a su hija. Os voy a contar las versiones y los cambios, las historias del asesino. Daría un sinfín de versiones para evitar ser juzgado. La primera, cuando se detiene, cuando encuentran a la pequeña en su casa, aseguró que se encontró a la niña en la cama cuando entró y que no encontrarían pruebas que le fueran a incriminar. Su miedo a la falta de luz, a lo desconocido, desmontaba, estamos ya hablando de Laya, por supuesto, desmontaba la segunda versión que su asesino dio, que la pequeña se coló por iniciativa propia en la casa y la atacó porque la confundió con un ladrón. Señores, una niña con 13 años y la va a confundir con un ladrón. Laya se fue sin cumplir los 14 años. La madre dice que no hay día que no las recuerde. Dice, caminamos juntas. Hay veces que el sepulcro encierra, sin saberlo, dos corazones en el mismo ataúd. Las declaraciones de la madre son desgarradoras, vamos, es que son impresionantes. La descripción que nos han hecho del crimen de Laya es típica de una acción criminal que comete un psicótico. No hay sentido, no hay ganancia, no hay lógica, no hay una causa, pero el hecho se ha producido. Esta es precisamente la inconfundible conducta criminal psicótica, es decir, la que realiza un sujeto desconectado de la realidad y en un estado de enajenación mental. Yo ya dudo de las enajenaciones mentales y de todo este tipo de cosas. En este caso se comprueba, ¿no?, por medio de psicólogos y psiquiatras, ahora os contaré, pero aquí todo el mundo está loco. No, hay gente mala y hay gente que son unos depravados totalmente y le gustan los niños pequeños. Y no va a hacerle algo y la va a dejar irse para que hable de él, no, la mata. Que no sé hasta qué punto piensan ellos que eso es mejor, ¿no? Que no lo van a descubrir. Bueno, pero en este caso y desde la óptica psiquiátrico-forense las cosas se complican porque el presunto asesino, que dice no recordar nada de lo que pasó debido a su grave intoxicación por sustancias, realizó después del hecho una conducta tendente a ocultar el crimen, limpiando la vivienda, duchándose y disimulando los rastros e indicios que le podían incriminar. A ver, os digo que está comprobado el tema de que este ser tenía problemas psicológicos, psiquiátricos, como queramos verlo, pero a la misma vez en ese momento sí sabía lo que hacía. Bueno, seguimos con el caso, lo vais a comprender perfectamente. ¿Puede un sujeto inmerso en un trastorno mental severo llevar a cabo una conducta organizada con el objeto de ocultar su acción criminal? La respuesta no puede ser otra que negativa. Un psicólogo o un psicótico o un sujeto gravemente intoxicado por las drogas habitualmente no tiene la suficiente competencia mental para planificar eficazmente una acción criminal compleja, ni tampoco para ocultar pruebas, aunque la existencia de premeditación no descarta la forma absoluta y total que el acto criminal se haya realizado en un estado mental gravemente patológico. Y después pabiló, ¿no? O sea, lo hizo oído perdido, después se le quita todo el tema psicológico, psiquiátrico y todo, y entonces cae en que tiene que ducharse, limpiar, quitar el cuerpo de en medio, todo. Ese estudio será de total importancia a la hora del juicio y de la sentencia, claro, porque así puede caerle menos pena de prisión o irse a un, no sé,
Iba a decir a un psiquiátrico, pero ya psiquiátricos no existen los psiquiátricos. Y estén donde estén, son unos spas, así que... Pero bueno, si esta persona está severamente intoxicada, lo tenemos que saber. También podemos conocer mediante el estudio del pelo si era un consumidor habitual de drogas o si el consumo era esporádico. Por último, pero bueno, es que a mí me da igual, porque si consume todos los días, a mí eso me importa poco, allá él con su salud, pero no por eso tiene derecho ni va a tener menos años de prisión para acabar con la vida de nadie, por supuesto, pero de una niña de 13 años. Es que me da igual que se meta droga o no se la meta, allá él. Por último, podemos saber también que mediante el estudio de ciertos marcadores como el de la transferrina baja en carbohidratos si el presunto asesino era un enfermo dependiente al alcohol. Volvemos a lo mismo. A mí estas cosas me matan. Para lo que no tenemos pruebas objetivas es para conocer si el presunto criminal actuó en un estado de anulación o disminución de la capacidad de comprender su conducta y si actuó con arreglo a dicha comprensión, que es lo que en definitiva interesa al jurista al ser bases de la imputabilidad. Claro, es que es muy diferente si que no tiene porque no cumplió una condena, pero si en ese momento le había dado un brote de algo, pues no es lo mismo así no lo había dado y lo había hecho en sus completas capacidades mentales. Ahora, el tema de si consumía droga o consumía alcohol, a mí eso no, ni le quita ni le da. Es que eso yo no lo miraría en un juicio absolutamente para nada. Pero lo miran. Eso solo podemos deducir a través de una exploración psiquiátrica y psicopatológica, meticulosa y estructurada, y sobre todo de un estudio longitudinal de la biografía previa a los hechos. Para saber certeramente lo que ha ocurrido en el crimen de La Haya, tendremos que esperar a que los informes y las exploraciones que hayan practicado los médicos forenses nos den sus resultados. Lo que sí se puede afirmar ya, sin que ello sean meras conjeturas, es que un sujeto intoxicado por sustancia blanca y probablemente también por alcohol e incluso quizás por alguna otra sustancia más, sí es capaz de realizar conductas violentas de gran magnitud y complejidad y presentan después una amnesia completa de lo ocurrido. Es que si este tipo de cosas no le quitaran penas de cárcel, años de la cárcel, y supieran que, vamos a ver, yo me voy a poner de ejemplo. Yo soy una persona normal y a mí no me gusta la droga, vale. Yo no consumo absolutamente nada. Entonces, yo sé perfectamente que hay personas que, lo mismo sea droga o sea alcohol, se vuelven agresivos. Me podría pasar. Pues yo asumo todas las consecuencias. Y si yo lo hago algún día y cometo algún tipo de acto que no sea una cosa normal, pues me aguanto con la pena que me caiga. Pero si encima saben que eso lo que hace es quitarle años de cárcel, pues apaga y vámonos. A pesar de los hechos tan terribles acontecidos en Vilanova y que a todos nos repugnan y entristecen, podríamos estar ante un caso de trastorno mental inducido por sustancias tóxicas, sustancia blanca, alcohol y otras, que a efectos forenses disminuirá de forma más o menos importante las bases psicobiológicas de la imputabilidad del presunto autor del hecho. Confirman la prisión permanente para el monstruo que la mató. Menos mal. Juan Francisco López Ortiz, su asesino, cumple condena. El Tribunal Supremo acaba de confirmar, bueno, no acaba de confirmar, porque esto fue en 2018, pero vamos, confirmó que no saldrá de prisión al menos durante los próximos 25 años y quizás nunca. Claro, vamos a ver, lo que le ha caído realmente, vamos a decir, son 25 años, porque si nos damos cuenta, la prisión permanente revisable, como bien dice la palabra, hay que revisarla.
Y entonces cuando se revise, como todavía no ha habido ningún caso que se haya revisado, no sabemos aún qué van a suceder, porque capaces son con algunos de estos monstruos de dejarlos sueltos, porque se han reinsertado, porque se portan muy bien, porque ayudan. Os cuento un poco sobre el asesino. Tenía antecedentes por violencia de género. Casi nadie sabía en el barrio que este individuo, cocinero de profesión, había vuelto de China unos días antes por la enfermedad de su madre. Laia probablemente no lo conocía y jamás lo había visto. Nadie podría imaginar que este monstruo la acecharía en la escalera. Se llama Juan Francisco López Ortiz, nacido en 1975, un tipo con antecedentes por violencia de género y tenía fijación por la cultura china, y Laia, al ser adoptada, tenía rasgos asiáticos. Vivía con sus padres, que eran una pareja de jubilados, pero el día del asesinato estaba solo en casa porque su padre estaba con su madre en el momento del crimen, que estaba agonizando en el hospital Sant Camil en Sant Pere de Ribes. De hecho, murió el día después del crimen. La madre muere el día después de que este ser mata a Laia. Las relaciones entre padre e hijo no eran buenas y de hecho el hombre le dijo que en cuanto la madre muriese tenía que dejar la casa familiar. Por otro lado, se sabe lo que dicen las pruebas forenses y lo que cuenta el fiscal en su escrito de acusación basándose en esas pruebas. El fiscal sostiene que Juan Francisco introdujo a la niña en su casa a un lugar oscuro con las persianas bajadas, cuando la vio pasar por delante de su puerta. El escrito de acusación dice: el encausado, con la finalidad de satisfacer su perverso deseo sex y al mismo tiempo con el ánimo de acabar con la vida de Laia, le tapó fuertemente la boca y con una de sus manos, con la finalidad de acallar sus gritos, al tiempo que le pasó una correa de paseo canina por el cuello. Al mismo tiempo, el acusado, valiéndose de al menos un cuchillo de cocina, le clavó el mismo en distintas partes de la espalda, tórax y cuello, provocándole multitudes de heridas, al tiempo que incrementaba la presión de la correa canina sobre el cuello de la menor. Es que es un sádico, totalmente un sádico. Este repugnante ser que se justifica por su consumo de drogas. Es que este es el problema. Bueno, es que la justicia tiene problemas por tantos sitios. En su declaración, tras ser detenido, el asesino declaró que no se acordaba de nada, como en tantos casos, que salió de la ducha y que se encontró el cuerpo de la niña, a la que intentó reanimar. Es una declaración caótica, sin mucho sentido, en la que se dicen cosas como que pensaba que les rodeaban en su casa y que la pequeña pudo entrar al ver a un ladrón, que en los últimos tiempos le faltaban cosas en la casa. Yo no sé si esto es preparado por el abogado de él, o son delirios que tiene, o yo no tengo ni idea, pero vamos, es que este tipo semejante de bicho es que no debería de estar viviendo con el resto del mundo. Es que no. Es que yo no entiendo cómo la justicia no ve esto. Además dijo que ese día había tomado mucha sustancia blanca y dijo: soy un puto drogadicto. Lo dijo delante del juez. No sé, será para darse de no sé, que le diera pena, o yo no sé qué pensábamos. El asesino de la niña Laia, condenado a prisión permanente revisable, tendrá que indemnizar con 445.000 euros a los padres. Ya ve lo que a los padres le importará el dinero. El magistrado presidente, de acuerdo con el veredicto del jurado, ha condenado a Juan Francisco López Ortiz a la pena de prisión permanente revisable por el asesinato de la pequeña Laia. Le impone además 7 años de prisión por el delito de agresión sex. Además es que esto es ridículo, porque si tiene la prisión permanente revisable y por mucho que la revisen se va a quedar dentro, estos 7 años, ¿qué quieren decir? Es que nos creemos que la prisión permanente revisable es cadena perpetua y no lo es. No lo es. El jurado consideró al acusado culpable por unanimidad de los delitos por los que se le juzgó,
Los indicios que tuvo en cuenta el jurado para considerar que el acusado agredió sex a la menor fueron los siguientes. La víctima, cuando fue encontrada en una de las habitaciones de la vivienda del acusado, no llevaba los pantalones puestos, señala el magistrado. Tenía lesiones en la zona genital y llevaba colocado en el cuello una correa de perro, lo que sin duda remite una idea bastante obvia de dominación sex. ¡Qué asco de tío! A continuación enumera lo que se consideró para estimar que había una muerte dolosa. Laya fue encontrada en el interior del domicilio del acusado y éste admitió expresamente haberle causado la muerte. El jurado llegó al convencimiento de que la menor nunca habría entrado en ese piso cuando bajaba las escaleras desde la casa de sus abuelos, y mientras la esperaba su padre en el coche por su propia voluntad, y mucho menos lo habría hecho sin pedir permiso. Y continúa, la víctima presentaba lesiones causadas con un cuchillo y murió por asfixia, lo que descarta cualquier posibilidad de que la muerte fuera causa por alguna forma de imprudencia o negligencia. En el presente caso, de los múltiples indicios tenidos en cuenta por el jurado, se infiere sin dificultad que el acusado fue el autor de los hechos objeto de enjuiciamiento. Agredió sex a la menor y le causó la muerte por asfixia. Hubo, señala la sentencia, alevosía y ensañamiento. El jurado también consideró aprobada la concurrencia de la agravante de ensañamiento al apreciar que la menor murió por asfixia, pero también presenta múltiples lesiones producidas por un arma blanca y tenía colocada la correa de perro al cuello, lo que se dedujo que el agresor actuó con crueldad. Menos mal que en este caso por lo menos ven las cosas, vamos. Y ocasionando a la menor contusiones, erosiones y heridas de arma blanca. El jurado popular estaba conformado por 5 hombres y 4 mujeres. Jordi, el padre de la niña, Sonia, su madre, y su hermano Guillén aún siguen en tratamiento psicológico, como para no estarlo, vamos. Por otro lado, los forenses del juzgado no apreciaron que el asesino tuviera sus facultades mermadas en el momento de cometer el salvaje crimen. Yo creo que lo piensan por eso, porque una persona que no está bien no se va a preocupar de una limpieza, ni de una ducha, ni nada de eso. Juan Francisco López había cambiado mucho en los últimos años. Decían que oía voces en su cabeza que creían que lo perseguían. Muchos de sus conocidos lo achacaban al mundo de las drogas. Se le achacaban esas reacciones al mundo de las drogas, en el que estaba sumergido desde hacía tiempo. Por aquel entonces estaba deprimido y tenía desequilibrios psiquiátricos. También os voy a decir una cosa. Es de vergüenza la seguridad social en todos los aspectos. Por lo menos lo que yo llevo viviendo de hace muy poquito. Pero la salud mental es nula. Ya no es ni de vergüenza, es completamente nula. Y hay muchísima gente con problemas que a lo mejor no son tan graves, o no tan graves, no. Aquí no, yo no creo que haya escalas ni valores. Lo que sí puede haber diferencia según el tipo de enfermedad que pueda hacerle daño a otra persona o que te lo puedas hacer tú mismo. Pero la salud mental, bueno, y ahora mira, yo me alegré por eso lo he puesto cuando me enteré de esto. Juan Francisco López ha sufrido una brutal paliza, esto ya hace tiempo, esto fue cuando entró, pero bueno, en prisión por parte de otros 2 internos que le han fracturado la mandíbula, al igual que ha perdido varios dientes. Esto ocurrió antes del juicio, ¿vale? Antes de saber que tenía pena de prisión permanente revisable. Más le tenían que haber dado. Yo lo siento en el alma, yo pienso así. Y tuvo que ser trasladado al hospital penitenciario de Terrassa. No voy a decir dónde yo pienso que tenía que estar, pero bueno. Los tíos de la pequeña Laya ya lo agredieron cuando se enteraron de que él era el asesino de su sobrina. O sea, antes de que la policía lo cogiera, ya los tíos también lo habían zurrado. O sea, que por varias partes se ha llevado de lo lindo. Y más debería de llevarse. Es que muchos presos, cuando son temas de niños... Pero claro, después lo meten en los módulos para que no le ocurra nada, o lo ponen en tal sitio con un preso de confianza, porque como
Al final el asesino vive mejor que las víctimas. Y ya no me refiero a las víctimas que hayan muerto, sino víctimas a lo mejor de violencia de género o víctimas de... Esto es increíble. Además, las voces del asesino oía en su cabeza. Él mismo admitió que sentía que le perseguían. Respecto a esta obsesión, algunos vecinos del barrio explicaron algunos vecinos explicaron que todo esto podría venir por lo que os he dicho antes, ¿no? Por el tema de las drogas. Podría estar relacionado con los líos en los que se había metido con algunos de los camellos del pueblo a los que le debía dinero por el tráfico de las drogas. Para defenderse, el asesino explicó que aquella tarde de junio se encontraba bajo los efectos de la sustancia blanca y del alcohol. Esto sumado a los presuntos ataques psicóticos, depresión y una supuesta manía persecutoria. Y tú tienes todos esos problemas y en vez de que te encierren por fuera y tiren la llave, yo que sé, a un pozo, coges y matas a una criatura de 13 años y no solamente es que la mates, es que antes de matarla lo que esa criatura sufrió, vaya tela. Pero a ti te tienen que excusar y darte la menor pena posible y todo porque claro, como tú ibas drogado, ibas bebido y tenías depresión, ataque psicótico y manía persecutoria, pues ya tú estás salvado. Yo no sé qué pretenden al contar esto. Me parece absurdo, vamos, porque es que a mí me da exactamente igual. Si tienes problemas de este tipo, a ver, pues pobrecito, porque yo no le deseo a nadie que tenga problemas mentales. Ya el tema del alcohol y de la droga, pues búscate la vida, porque eso es algo que te has buscado tú. Eso no es una cosa que te llegue por una enfermedad, aunque después se convierta en una enfermedad, ¿vale? Ahí no voy a entrar en ese tema, pero ninguna de las cosas te da derecho a hacer lo que hiciste. O sea que si tienes la pena de prisión permanente revisable, yo me alegro en el alma y espero que una vez que sea revisada te quedes donde estás, que es donde tienes que estar, porque está claro que con el resto de la humanidad en la calle no es tu sitio. Y nada, imagino que el caso habrá puesto los vellos de punta como me sucedió a mí. No sé si lo conocíais, ya me diréis. Y lo dicho, acordarse de suscribirse, el que no esté suscrito, que no os cuesta dinero y me ayudáis mucho en el canal, darme like, que me ayudáis bastante, compartirme. Y a los que estáis suscribiéndose nuevos, pues bienvenido a la familia que estamos creando aquí en YouTube. Y os deseo a todos que tengáis un maravilloso día.